Nos acompaña Carlos Tablante, autor del libro Estado Delincuente, presidente fundador de la revista Cuentas Claras y exgobernador del estado Aragua en Venezuela. Carlos, un gusto tenerte en el programa, bienvenido. Muy buenas tardes, Dania, muchas gracias por permitirnos entrar en contacto con todos sus espectadores. Carlos, ¿dónde se queda el Estado venezolano después de tener este tipo de información? Es decir, pasaportes, números de identidades, movimientos o línea de movimientos de estos señores que además han sido identificados en momentos determinados tanto con blanqueo de dinero como con narcotráfico. Bueno, lamentablemente en nuestro país en los últimos años el Estado de Derecho ha sido sustituido por un Estado delincuente y la corrupción y la impunidad se han ido adueñando del país. Ha ido surgiendo una casta conocida como los boliburgueses, que contando con cómplices necesarios en el alto gobierno han organizado un verdadero saqueo de los dineros públicos de la nación. Lo que se ha descubierto en la banca de Andorra, 4.200 millones de dólares. 2.000 de esos millones de dólares relacionados con actividades irregulares en petróleos de Venezuela. Y ahora el escándalo que revienta nuevamente vincula a señores con un prontuario policial que los vincula con el tráfico internacional de droga y con el robo como supuestos asesores del ministro de Finanzas, actual presidente del Banco Central de Venezuela, que tendrá que dar una explicación o que tendrá que aclarar la situación. Los pasaportes fueron, digamos, tramitados por el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, por el señor Manuel Barroso, coronel, que luego fue presidente de Cadivi, el organismo que se encargaba de administrar la asignación de cupos para las importaciones, donde también surgieron denuncias de que se realizaron importaciones ficticias, es decir, empresas de papel que recibieron más de 50.000 millones de dólares y no trajeron ni las mercancías, ni los bienes, ni los servicios que se habían comprometido a importar para tener inventarios que puedan satisfacer las necesidades existenciales de la población. Hoy en el país hay escasez de alimentos, de medicamentos, hay una inflación, una hiperinflación. Y lo que se ofrece es un radicalismo de palabras, de retórica. El propio presidente Maduro había dicho cuando inició su gestión que la corrupción se estaba tragando a la revolución, que pedía poderes especiales, que pedía una declaratoria de emergencia. Pero los nombres de los responsables de estos delitos, de este saqueo que ha sufrido Venezuela, están allí. Un señor de nombre Baldo Sansó, cuñado del expresidente Petróleo de Venezuela, actual embajador en Naciones Unidas, que dijo que se iba del país porque este país estaba muy inseguro y se fue a disfrutar sus reales a Italia, los reales que le robó el país. Hubo el primo del mismo presidente PDVSA, Rafael Ramírez, Diego Salazar, que incluso en su defensa, los abogados, cuando le congelaron 200 millones de dólares en la banca privada de Andorra, alegaron que él no había cometido ningún delito porque no era funcionario público, que él sencillamente lo que estaba era representando a unas empresas, un fondo venezolano. Venezuela estaba obligada a comprarle a las empresas chinas que él las representaba, así se cobraban y se daban el vuelto. O el señor Carlos Aguilera, que cobró 90 millones de dólares como sobornos por el otorgamiento de contratos para el mantenimiento y la actualización del metro de Caracas, y da la casualidad que el actual ministro de Relaciones Interiores era el presidente del metro de Caracas en esa oportunidad, y el señor Carlos Aguilera fue director de la DICI y presidente del Fondo de Pensiones de los Empleados Públicos. De manera que ahí están los nombres, si quieren buscarlos, y como a cada rato preguntan dónde están los nombres, ahí están. Entonces la Fiscalía General de la República debe investigar
La Asamblea Nacional se comprometió a investigar incluso la denuncia hecha por la expresidenta del Banco Central de Venezuela, Edme Betancourt, de que se habían robado más de 25 mil millones de dólares a través de empresas de maletín. Se instaló una comisión presidida por el diputado Ricardo Sanguino y hasta ahora no hay ninguna conclusión, no hay ninguna investigación, no hay ningún señalamiento concreto. Mientras las cárceles están llenas de muchachos pobres presos por consumo de drogas, en vez de ser tratados como enfermos y ofrecérseles programas de rehabilitación y tratamiento, los tratan como delincuentes, y hay más de 20.000 muchachos y muchos presos en las cárceles venezolanas, que es parte de la crisis penitenciaria, que además ha puesto en evidencia que las cárceles están controladas por delincuentes de alta peligrosidad, llamados los planes, que desarrollan desde las cárceles cualquier tipo de fechoría, sicariato, secuestro, robo, con absoluta impunidad. Es decir, el 92% de los delitos que se cometen en Venezuela quedan impunes. Y ahora toda esta trama relacionada con la corrupción, con el tráfico de drogas, con la impunidad, con el tráfico de armas, con una delincuencia organizada transnacional, porque acuérdense que en ese banco también quedaron al descubierto grupos de delincuencia organizada de Rusia y de China, cuyos cabecillas actualmente se encuentran presos en España, y que era un circuito que operaba no solamente en la banca de Andorra, sino utilizando una representación de la banca de Andorra aquí en Caracas, en el centro comercial Tamanaco, para captar los ilícitos de altos funcionarios públicos, y al mismo tiempo una oficina de la banca de Andorra en Panamá, donde se ofrecían empresas de maletín, empresas de papel, asesoramiento legal y contable para desarrollar todo este programa de legitimación de capitales o lavado de dinero, incluyendo también al Banco de Madrid, que ha sido intervenido por las autoridades españolas, que era un banco dedicado a cuentas patrimoniales y que últimamente también ofrecía una plataforma financiera para el lavado de dinero, en la que estaría involucrado incluso alguna actividad relacionada con petróleo de Venezuela a través de algunos altos funcionarios de nuestra industria petrolera. Carlos, una estructura como la que queda al descubierto con todas estas investigaciones no se arma de la noche a la mañana. Una estructura de lavado de dinero, de mover grandes cantidades, de todo esto que estamos viendo, no se improvisa. Es decir, esto tiene muchísimos años andando dentro del gobierno bolivariano. Tampoco puede estructurarse sin que personas claves e importantísimas lo sepan. Rafael Ramírez, por ejemplo, dentro de PDVSA, teniendo gente tan cercana a él, ¿podía desconocer lo que se estaba haciendo? No, pero más aún, el presidente fallecido tenía como principales asistentes al teniente Alejandro Andrade y al teniente Rafael Isea. Ambos, el teniente Isea fue ministro de Finanzas y gobernador de Aragua, y actualmente está en Estados Unidos, parece como patriota cooperante, pero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y Alejandro Andrade fue tesorero general de la República, viceministro de Crédito Público y presidente de Banfoandes. Y ellos se encargaban de colocar el dinero, de mover las notas estructuradas, de mover, digamos, el pago de los intereses de la deuda externa, al igual que la teniente Claudia Díaz, porque hay que decir que ha habido como una especie de partido militar que ha tenido el control de las finanzas públicas en nuestro país y que ha contado con la complicidad de altos funcionarios, como estos que yo acabo de señalar. Ahora, estos altos funcionarios no podían desarrollar esta actividad ilícita si no contaban con el apoyo de los pseudoempresarios, llamados los boliburgueses. Es decir, plataformas financieras internacionales donde hay consultores en todos los aspectos relacionados con la contabilidad, la parte económica, la parte legal y jurídica, para mover todos estos capitales de origen ilícito a través de distintos paraísos fiscales. No es nuevo un escándalo como este. Anteriormente, acuérdate que había surgido el escándalo con Stanford en la isla de Antigua. Allí también se detectaron listas de depósitos y movimientos de capital ilícitos. Después el Banco Espíritu Santo en Lisboa, también allí se detectaron importantes movimientos de capitales. El Banco Bandes, que es el Banco de Desarrollo Social, la vicepresidente de Finanzas del banco está presa en los Estados Unidos,
y ya, digamos, confesó su delito, y los operadores bursátiles están presos en Nueva York porque sencillamente negociaban papeles venezolanos que vendían a un precio muy bajo en la mañana y después al siguiente día lo compraban a un precio alto, produciéndole un daño al patrimonio del país. Y bueno, son escándalos que se han continuado uno tras de otro y que forman parte de este saqueo que ha ido sufriendo Venezuela a través de unas redes muy inteligentes que prácticamente son como una especie de licuadora donde se licúan las diferencias incluso ideológicas, pues buscando la manera de obtener fácilmente el dinero de la renta petrolera o una buena tajada del dinero de la renta petrolera, y se organizan distintos negocios ilícitos, o donde se mezclan negocios lícitos con negocios ilícitos, donde se va moviendo todo un conjunto de actividades de lo legal a lo ilegal, de una forma horizontal, de una forma difusa. No se trata de carteles, no se trata de estructuras piramidales, se trata de estructuras más bien difusas que, digamos, se construyen y al mismo tiempo se destruyen prácticamente de manera caótica y desorganizada aparentemente, pero con una gran habilidad. Estas organizaciones criminales ahora comienzan a evidenciarse algunas mezclas de las actividades de la corrupción con el narcotráfico, con el control de las cárceles, con la impunidad, con los secuestros, con la extorsión y con un poder judicial que lamentablemente está secuestrado por la delincuencia organizada, por unos fiscales y unos policías también, muchos de ellos mal pagados y víctimas de la corrupción, secuestrados por la corrupción, claro, y al servicio de la delincuencia organizada. Acuérdate que los grandes capos que se encontraron en Venezuela, que fueron deportados a Colombia, tenían no solamente pasaportes, tenían hasta credenciales que los acreditaban como agentes de cuerpos policiales venezolanos. Claro. Entonces, ahora, allí hay una demostración de que incluso la parte que tiene que ver con la identificación se utilizaba como una lavandería de identidades de estos peligrosos delincuentes. Carlos, una última pregunta. Cuando uno escucha todo lo que estás narrando y cuando uno lee todo lo que se ha publicado en relación a esta investigación de los dineros en Andorra, la pregunta que uno se hace es ¿cómo se puede hablar de moralidad? ¿Cómo se puede hablar de una revolución prácticamente inmaculada que piensa solo en el bienestar del pueblo cuando el Estado ni siquiera es capaz de abrir una investigación dentro del Poder Judicial o la Fiscalía no es capaz de aperturar una investigación para saber qué hay de cierto o no? ¿Cómo compaginar este discurso que a diario solemos oír con todo esto que sale? Que la impunidad se está adueñando del país. Lo que se está poniendo precisamente al descubierto es un proceso de descomposición, de degradación, donde la corrupción incluso ha tenido un impacto viral sobre el resto de la sociedad y donde para relacionarse con este Estado delincuente que ha ido sustituyendo al Estado de Derecho, necesariamente hay que pasar siempre por la alcabala de lo ilegal para cualquier gestión, cualquier ciudadano, para obtener alimentos, para obtener medicamentos, para hacer la cola, para obtener los cupos de dólares para realizar las importaciones, para que, digamos, se haga cualquier trámite en la parte fiscal y cualquier relación o gestión que se haga con el Estado, siempre está de por medio el tema de una corrupción generalizada que ha ido enfermando también a la sociedad venezolana como consecuencia de un proceso de deterioro de las bases éticas y morales del país que se ha ido acentuando, y como detrás del discurso de la revolución ha estado oculto también el interés de esta casta corrupta que se ha ido adueñando el país en nombre de la revolución. Ellos hablan de un socialismo, pero en realidad lo que se ha impuesto en Venezuela es una especie de capitalismo de casino, donde unos pocos vivos, llamados los boliburgueses y bolichicos, se han ido adueñando de la riqueza de todo un país, han ido disponiendo a su antojo de la riqueza de todo un país y además lo exhiben de manera ostentosa y grotesca, con absoluta impunidad y sin recibir ningún castigo por parte de la Administración de Justicia, a la cual también tienen controlada y comprada, y también a los medios de comunicación, porque han ido comprando medios de comunicación. Como tú sabes, aquí la casta corrupta se ha dado cuenta que la mejor forma también de obtener impunidad y espacio de impunidad es evitar
Claro. evitar que los investiguen y que los periodistas los investiguen. Entonces compran los medios de comunicación para silenciar todos los casos de corrupción y mantener así libres sus actuaciones ilegales contra el patrimonio público y contra los intereses de toda Venezuela. Quiero darle las gracias a Carlos Tablante, autor del libro Estado Delincuente. Carlos, gracias por acompañarnos en NTN 24. Bueno, muchas gracias, como siempre, en contacto con ustedes, estamos siempre a la orden, estamos preparando un nuevo informe sobre el Estado delincuente y el saqueo de la nación que próximamente publicaremos. Estaremos en contacto para hacerlo conocer públicamente.